Juan Luis Cebrián, 1944, director del País desde 1976 a 1988, periodista y escritor, fundador de una de las cabeceras más relevantes de España, El País, que dirigió desde el año en el que falleció Francisco Franco, 1976, hasta 1988. La transición fue una etapa política muy importante para la prensa, ya que debía contar a los españoles los grandes cambios que estaban por llegar. Yo creo que la transición, de hecho, empieza con el asesinato del almirante Carrero Blanco. Es el momento en el que Franco lloró abiertamente en el funeral y en el que todo el mundo en España, empezando por los franquistas, empiezan a preocuparse seriamente por qué va a suceder después de la muerte de Franco, que era previsible, ¿no? Y termina, de alguna manera, en mi opinión, con la victoria del Partido Popular de José María Aznar en 1996 en las elecciones, porque es el retorno de la derecha al poder mediante elecciones democráticas y no mediante un golpe de Estado. Quiere decirse que en ese periodo de tiempo es cuando se producen los acontecimientos que van a generar una democracia estable en España y del tipo de las democracias europeas de nuestros vecinos. La transición no fue ideada o planificada por nadie. En realidad fue una sucesión de acontecimientos, muchos de ellos improvisados. Lo que había era un deseo por parte del establishment, por parte del Estado, por parte de las fuerzas de oposición y sobre todo por las nuevas generaciones de generar un cambio político que nos acercara a Europa, en definitiva, y que nos hiciera miembros de las democracias europeas. Hubo también un aspecto generacional muy fuerte en todo esto. Hay que tener en cuenta que Felipe González tenía 40 años, el rey Juan Carlos tenía 41 o 42. Es decir, que efectivamente lo que pasó ahí es que los hijos de los vencedores de la guerra y los hijos de los vencidos y los vencedores y vencidos de la guerra que todavía estaban en pie querían un proceso de reconciliación. Y por parte del anterior régimen, del régimen franquista, de sus representantes, había una obsesión de hacer las cosas, como decía Fernández Miranda, que fue vicepresidente del gobierno y presidente de las Cortes, ir de la ley a la ley. Esto tenía que ver con el rey Juan Carlos y con la monarquía parlamentaria. El rey había jurado los principios fundamentales del movimiento, que eran las leyes franquistas, y había un temor de que pudiera ser acusado de perjuro si efectivamente luego no cumplía con los principios fundamentales que le había jurado, ¿no? Entonces hubo un intento desde el principio de que no hubiera una ruptura legal, por lo que no se podía convocar un proceso constituyente. Hubo una ley de reforma política, nada más nombrar a Adolfo Suárez presidente del gobierno por parte del rey, y esta ley de reforma política condujo a unas elecciones generales que tuvieron todas las garantías de unas elecciones democráticas en ese sentido, pero los partidos de la oposición no apoyaron la ley de reforma política. Sin embargo, las Cortes que salieron de esas elecciones generales, las primeras realmente democráticas en 40 y tantos años de vida española, esas Cortes se autoconstituyeron como constituyentes. Decidieron que había que hacer una constitución. Por lo tanto, el Parlamento no fue convocado como constituyente, pero sí fue un Parlamento constituyente el que salió una Constitución y posteriormente a ella hubo la votación por parte del pueblo respecto a la propia Constitución y la convocatoria de nuevas elecciones generales. Uno de los principales, por no decir el principal, fue el rey Juan Carlos, porque el rey Juan Carlos había recibido de Franco y
por parte de la corte franquistas todos los poderes que tenía el dictador. Y él decidió entregar esos poderes al pueblo en un proceso democrático, ¿no? Y para eso eligió nuevamente a un antiguo falangista, a un miembro del Estado franquista como Adolfo Suárez, que puso en marcha el proceso. Entonces yo diría que los protagonistas fundamentales fueron, por un lado, el rey, Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Felipe González. Felipe González, ¿por qué? Porque Felipe González, el Partido Socialista no existía prácticamente durante la dictadura. Había 3 partidos socialistas muy pequeños, peleados entre sí, etcétera y tal, ¿no? Y Felipe González, que tuvo todo el apoyo de Willy Brandt y de la socialdemocracia alemana, apoyo incluso económico para llevar a cabo la tarea, Felipe González fue el que supo representar el clamor de las nuevas generaciones y de las nuevas generaciones progresistas, de la izquierda socialdemócrata en definitiva, ¿no? O sea que yo diría que esas 4 personas, el rey, Adolfo, Felipe González y Santiago Carrillo, fueron los principales responsables de que aquello saliera bien. Luego hubo muchos otros que contribuyeron y sin duda alguna el general Gutiérrez Mellado procedía, que fue capaz de gestionar todo el tema militar, que era muy complicado. Algunos otros ministros muy importantes como Rodolfo Martín Villa, etcétera y tal, ¿no? Y los símbolos más grandes de ese proceso fueron probablemente Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, exilado durante más de 40 años, primero en Moscú y luego en París, al que le llamaban el asesino de Paracuellos, porque había habido una matanza de presos políticos en Paracuellos por parte de socialistas y comunistas al principio de la guerra. Y en el otro lado estaba Fraga Iribarne, que era representante del franquismo aperturista, pero de un franquismo duro, ¿no? Hay que tener en cuenta que el proceso que se lleva a cabo durante la transición está dirigido por el rey, que inicialmente había sido nombrado por el dictador, por Franco, y por Adolfo Suárez, que es todavía más chocante, porque Adolfo Suárez fue el último secretario general del Partido Único del franquismo y sin embargo fue un converso a la democracia a la que impulsó y defendió con tesón y verdaderamente con mucha capacidad. Yo creo que los errores que se cometieron errores puntuales, pues muchísimos, claro, porque como digo, no había una hoja de ruta y por lo tanto se iba improvisando muchas veces, ¿no? Pero hubo un par de errores importantes en lo que era el periodo constituyente y la Constitución misma, ¿no? Para mí fundamental fue el establecer el sistema de elección mediante listas cerradas y bloqueadas para los partidos. Esto se hizo porque en las primeras elecciones, después de aprobada la Constitución, se presentaron, no me acuerdo cuántos, 200 y pico partidos políticos, ¿no? Y entonces, los principales actores a los que ya me he referido, pues procuraron tomar disposiciones que lograran concentrar un poco el voto en unos cuantos gestores, ¿no? En una sopa total de letras, ¿no? Entonces se decidió que las listas electorales las hicieran los partidos, que fueran cerradas y bloqueadas, es decir, que uno no pudiera tachar o elegir dentro de las listas de cada partido a qué diputados elegía. Eso se combina además con otros 2 defectos. Uno, el que la circunscripción electoral sea la provincia, cosa que está en la Constitución. Y otro, que la definición del Senado
como segunda cámara, pues se hizo mal. Y entonces el Senado prácticamente no tiene ningún prestigio ni casi ninguna utilidad en la vida política española. O sea que yo creo que si no queremos ir a otro proceso constituyente, necesitamos algunas reformas constitucionales. Y por último, me olvidaba decir, yo creo que el Estado de las Autonomías, que fue un gran invento. El segundo decía error o... Sí, fue un gran invento. Pero en el invento se cometieron errores, ¿no? El Estado de las Autonomías es un Estado federal. Y de hecho hubo al principio un intento de declarar un Estado federal. Hay un defecto formidable, y es que no hay una lista cerrada y estricta de los deberes y derechos del gobierno central y del Estado central, del Estado federal, y además un establecimiento de objetivo escrito y definido de cuál es la presencia del Estado federal en los estados federados o en las autonomías. El movimiento federal en España nace en el siglo XIX, fundamentalmente en Cataluña, ligado a los conflictos dinásticos, etcétera, etcétera y tal, ¿no? Pero la verdad es que hemos tenido dos repúblicas en España, no se sabe a cuál peor. Es decir, la primera, el primer presidente de la Primera República Española dimitió a los 3 meses de ser presidente y dijo textualmente en el Consejo de Ministros: estoy hasta los cojones de todos nosotros, y se exilió a Francia. Y fue tal el fracaso que hubo que llamar a un rey foráneo, extranjero, que nuevamente duró poco más de un año, ¿no? Entonces, la Segunda República, ahora que se habla tanto de memoria histórica, la Segunda República, al margen de cualquier otra consideración, fue un fracaso formidable. Hay que tener en cuenta que el Partido Socialista fue el responsable de la Revolución de Asturias en el 34, y que ya en ese momento Largo Caballero, que había colaborado con la dictadura de Primo de Rivera, dijo que si fracasaba la revolución no habría más salida que la guerra civil, ¿no? Entonces, la verdad es que la República no fue capaz de funcionar. Por supuesto tenía mucho que ver con lo que estaba pasando en Europa, el crecimiento del nazismo y del fascismo, la respuesta de la Internacional Socialista y la presencia de Stalin en Rusia, ¿no? Pero efectivamente aquello fue un fracaso y derivó además en una guerra civil espantosa. En los años 60 ya hay una especie de pretransición. En los años 60 a los españoles nos daba vergüenza viajar al extranjero. No decíamos que éramos españoles porque nos sentíamos inferiores al resto de los europeos. Éramos inferiores, por eso nos sentíamos inferiores, ¿no? Entonces, pero en los años 60 pasa otra cosa. A principios de los años 60 a Franco le estalla una escopeta en la mano. Le estalla cuando... Una escopeta de cara. Le estalla cuando tenía la escopeta abajo. Si le hubiera estallado en la cara, adiós Franco. Y en ese momento hay un cambio en el régimen muy importante, y es que Franco prácticamente deja de gobernar, da todo el poder a los ministros. Hay un par de cosas que se las guarda, que son los militares, el ejército y no sé qué. Ya hay un proceso, no de democratización, pero de una cierta liberalización del régimen, con la ley de prensa, que es de 1966, con las revueltas en la universidad, que son del 68 y el 69, y como digo, ahí hay una transformación formidable. Esa transformación, como había familias dentro del régimen que unos la apoyaban y otros estaban en contra, esa transformación hace una cosa, y es que de repente el sistema político se separa de la sociedad. El régimen les sorprendió enormemente, no estaban preparados para eso.
El asesinato fue a las 9:30. En Informaciones, que era un periódico de la tarde, teníamos ya la costumbre de sacar ediciones especiales si se producía algo raro o diferente. Y yo quise naturalmente sacar una edición a media mañana, a las 11:30, 12 la saqué. Y en esa edición no me dejaron decir que había habido un atentado, ni siquiera que había habido una explosión. El titular del periódico era: "Ha fallecido el presidente del gobierno", que realmente sí, era un titular. Pero además yo comprobé el desconcierto absoluto en el ejército. Hubo un intento de los generales más a la derecha, el director general de la Guardia Civil salió al frente de una manifestación por la calle, es decir, Iniesta, sí, hubo de todo ahí, por decirlo. Y ese fue el fin del régimen. O sea, ¿qué queríamos? Era recuperar el mundo de la cultura para la prensa. Los periódicos entonces no se ocupaban de la cultura. Potenciar la democracia y el régimen de la transición. Y meter a España en el mundo. Por eso pusimos la política internacional en las primeras páginas, por delante, y ahí sigue. Es decir, eran con un añadido que se le debe a José Ortega, que hablando con él me dijo, yo conocía a América Latina, pero en fin, conocía sobre todo México y conocía un poco Colombia, pero no conocía yo América Latina. Y que me dijo, uno no conoce España si no conoce América Latina. Y uno no conoce América Latina si no conoce España. Que eso era lo que le había enseñado, porque Ortega era el hijo menor de Ortega y Gasset, y era el que le acompañaba a su padre a todos los viajes, a todos lados. Y entonces queríamos eso, poner a España en el mundo, porque mi generación habíamos vivido en un gueto. Allí, como nadie tenía la mayoría, había unas peleas del carajo entre Ortega. Ortega quería nombrar a los redactores, no sé qué, cada cual quería hacer una cosa. Y me fui a comer con Jesús Polanco. Hicimos un pacto que hasta que murió Jesús Polanco funcionó por ambas partes. Yo le dije, mira Jesús, tú te ocupas de los accionistas y de la imprenta y de eso. Y yo me ocupo del periódico y la redacción, con total autonomía. Nos dimos la mano y eso fue. ¿Entiendes? Me dio autonomía total. A veces yo me peleé con Jesús a muerte, pero al final la decisión era mía. ¿Entiendes? Y eso se llamó el Pacto de Sacha, que lo popularizó Iñaki Gabilondo en una cosa que hizo tal y eso. Alfonso Guerra dijo que su electorado era nuestro lectorado. O sea, eso es propio. Y entonces hubo popularmente una especie de identificación entre el PSOE y el País, diciendo que unos decían que el País era del PSOE, pero los más decían que el PSOE era del País, porque decían que tenía la fuerza. Sí, y además, pues tuvimos una cena una vez, tuve una cena con Carrillo y Ramón Tamames, todavía en el Partido Comunista, que se me quejaba de semejante tal, ¿no? Pero nosotros lo que queríamos hacer era un periódico, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Un periódico, como te he dicho, con la cultura, el mundo exterior, tal, etcétera y tal. Y luego, cuando Felipe fue presidente del gobierno, tuvimos serios problemas con él por dos motivos. Por el referéndum de la OTAN, y el otro encontronazo que tuvimos fue con el GAL y la política de interior de Barrio Nuevo. Yo creo que lo que está pasando con las nuevas generaciones son dos cosas. Una, desconocen lo que era el franquismo. Desconocen de verdad lo que era el franquismo. Y lo desconocen porque no han leído. Porque la biografía de Franco, de Paul Preston,
lo narra perfectamente bien. Y desconocen lo que fue la guerra civil. Y desconocen la guerra civil porque tampoco han leído, porque Hugh Thomas y otros grandes especialistas británicos y americanos, pero fundamentalmente Hugh Thomas, explicaron bien, dieron la historia, no la memoria histórica, ¿no? Luego todo eso, la memoria histórica no es la historia. Luego la memoria histórica forma parte de los sentimientos, de las ideologías y de las peripecias personales de las gentes, ¿no? Y todo esto está dificultando más ahora el proceso de la transición.